Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El viernes el Señor nos habló y usó a la pastora, a la profeta, para enseñarnos acerca de las lenguas. Cuando estaba yo ahí sentado escuchando, el Señor me dijo: esa es una llave para que entren a lo sobrenatural. ¿Quién de aquí habla inglés? A ver, véngase. Y véngase. Oh, véngase usted. ¿Habla inglés usted? Poquito. ¿Usted habla inglés? Eso, entonces mejor véngase usted. ¿Habla algo de inglés? No. ¿Usted habla inglés? Hi brother, how are you? Good evening. No le entiendo. What a sunny day we have today. Sigo sin entender. Ok. Véngase para acá. Así como las naciones tienen un lenguaje, el reino tiene un lenguaje. Así como en México se habla español mexicano, porque no hablamos de olé, no, español mexicano. En Estados Unidos se habla inglés, en Brasil portugués, y cada nación tiene su idioma. El reino tiene su idioma. Entonces imagínense que Él está en el reino y entonces está dando una instrucción a Él que está en la tierra. Recuérdense: tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. Amén. Entonces Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue hablando. Amén. Y entonces imagínate que te da instrucciones en el idioma del reino. Peter, go to another city and conquer this earth. Le acaba de dar una instrucción en el idioma del Espíritu. Y él dice, él se quedó de, ¿what? No entendí nada. E imagínense que aquí solo se habla inglés y él dice, no entendí nada. No entendí nada. Repite, por favor. No entendí nada. Y aquí si solo habla inglés dice, what? What do you say? Pero, póngase aquí, hermano. Ahí está. Imagínense que un día llega un maestro y le imparte un idioma y ya habla inglés. Y entonces aprende a hablar el idioma de ese reino. Hi, brother. How are you? Good afternoon. I am fine, good afternoon. Y entonces ya fluye la comunicación porque hablan el mismo idioma. Amén. Ahora,
Esos son las lenguas en el espíritu. Esos son las lenguas angélicas. El reino tiene un idioma espiritual y te lo quiere impartir. Porque si tú empiezas a hablar en el idioma de tu nación, porque somos de este mundo, pero no somos de este mundo, empiezas a tener una conexión con el reino. Porque la Biblia dice: el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, y no habla a los hombres, sino habla a Dios. Los que hablamos en lenguas, el espíritu vibra. Amén. El viernes el Señor nos dio un zarandeo santo a través de la pastora, porque cuando nos hablaba de esto dije: ¡ah, su gallo! Sí es cierto. Tenemos que hablar el idioma espiritual, el idioma del espíritu. Y me dijo el Señor: es una llave para que puedan entrar mucho más fácil a lo sobrenatural. Y te digo algo, el viernes hubo una impartición y muchos empezaron a recibir lenguas. Niños de 4 años recibieron lenguas. ¡Niños! Pero para recibir las lenguas, tú tienes que colaborar con el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Véngase. Imagínese que el Espíritu Santo le quiere entregar un idioma y lo quiere llevar a sus clases de inglés. Véngase, vámonos a las clases de inglés. No quiero. No quiero. No lo necesito. No lo necesito. No me hace falta. No me hace falta. Póngase duro. Y hay gente que así es con el Espíritu Santo. Se pone duro. ¿No ha habido gente que dice: es que pastor, fue la primera vez que vine y sentí que me caí? ¿Qué hizo? Me puse dura. ¿Y luego qué pasó? Me seguía moviendo. ¿Y qué hice? ¿Qué hizo? Me quité los zapatos. ¿Y qué pasó? Seguía mareada, me iba a caer. ¿Y qué hizo? Me puse así como de a gatas para que no me cayera. O ha habido gente que dice: es que me dieron ganas de vomitar. ¿Y qué hizo? Me lo tragué. ¡Bácala! O gente que dice: es que la lengua se me adormeció y se me estaba moviendo. ¿Y qué hizo? Me la agarré fuerte. Tienes que colaborar con el Espíritu Santo. La Biblia dice que no resistas al Espíritu Santo, que no contristes al Espíritu Santo. Amén. Ahora, gracias, hermano. Fíjate, hoy los que no habían recibido lenguas las van a recibir si colaboras con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tengas lenguas vas a poder fluir y vas a hablar el lenguaje del reino, el lenguaje espiritual. Dígale algo. Hi brother, how are you this weekend? Are you here? I've been fine, thank you. Well, me too. Well, my week is now bad, not too bad, but I'm not here last Friday. I feel a little bit bad. This week, Friday. Okay, we're happy to have you here. At the last Friday you didn't, but you are now here. Amén. Así se empiezan a entender. Tienen que hablar el mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu. Hay gente que no tiene el lenguaje del Espíritu, nada más le dice ya. Amén. Gracias.
fundamento bíblico, porque hoy quiero que te pongas muy atento. Mira, yo no entendía por qué Dios me mandó a hacer el doctorado de teología, el segundo en Estados Unidos, y ahora lo entiendo. En México hay tantos errores doctrinales y hay una interpretación tan mala de la palabra, porque en México culturalmente no nos gusta leer y se han enseñado muchas cosas por mucho tiempo que no son bíblicas, que no están escritas o que las leyeron mal. Lo primero que te quiero enseñar es: la palabra de Dios no es de interpretación privada, tiene que ser revelada del Espíritu Santo a tu espíritu. Amén. ¿Quién te la tiene que revelar? El Espíritu Santo a tu espíritu. Amén. No a tu mente, no a tu cuerpo. Tú eres cuerpo, alma, espíritu. El espíritu te lo dio Dios. La esencia de Dios es la que se comunica con Dios, porque Dios es espíritu y es vida. Tu mente no alcanza a entender a Dios. Amén. Tu mente es limitada, finita, temporal. Dios es eterno, ilimitado e infinito. Por definición, no cabe el eterno en lo finito. El infinito en lo finito no cabe. Cuando tratas de entender a Dios con tu mente, se hacen religiones o denominaciones. Tiene que ser revelado del Espíritu de Dios a tu espíritu. Amén. Pero bueno, ya mucha gente que no tiene comunión con el Espíritu, porque se la pasa ofendiéndolo, contristándolo, resistiéndolo, al menos que sigan las leyes de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica te ayuda, te da una serie de principios para poder leer y llegar a una conclusión o exégesis correcta de la palabra. Pero aquí en México muchos, ni Espíritu Santo, ni hermenéutica, ni nada. Nomás una vez alguien les dijo algo y ese alguien lo repitió, y ese alguien lo repitió, y se hizo un teléfono descompuesto. Amén. Hoy vamos a desmitificar esos engaños que se han enseñado a la iglesia. Amén. Así que ponte la mano en la cabeza y dile: Señor, háblame. Señor, renuncio a toda estructura y conocimiento religioso y me abro solo a tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, el Espíritu Santo que me guíe, pero uno de los principios básicos de hermenéutica es que tú no tienes que tomar versículos aislados, porque entonces los sacas de su contexto, y un texto sacado de contexto sirve de pretexto. Un versículo tú tienes que leerlo en el contexto de su pasaje, de su capítulo, de su libro y del compendio de libros que es la Biblia. No puedes tomar un texto aislado y de ahí sacar una doctrina o una enseñanza. No se puede. Aquellos que decían: ay, es que me habló Dios, porque, y hacen bibliomancia. Cerré los ojos, puse el dedo y ahí me habló. Eso no es bíblico. Y eso no es de Dios. Y eso lo único que te hace es que expones a tomar textos, sacarlos de contexto. Me acuerdo una vez que una hermana se fue de la congregación cuando estábamos en Ciudad de México, porque dijo: ya me voy, pastor, ya me habló Dios. Ah, sí, ¿qué pasó? Le dijo: ya me voy porque cayó mi dedo donde decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces ya me voy a otra morada. Oiga, hermana, lee el contexto, ni siquiera se refiere. Y ahí andaba la hermana por la vida. Ahí donde ponía su dedo, ahí decía que Dios le había hablado. Que a veces Dios puede hablarte así. Él es soberano, hace lo que quiere. Pero, principio básico:
no podemos convertir experiencias personales con Dios en doctrinas. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Amén. 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 Me gusta que ya muchos se me acercan a mí y a la pastora al final y dicen: pastor, tengo una duda, pastor. Sí, dime. ¿Qué se refiere Dios con este versículo, pastor? Ah, ok, tráete tu Biblia. Léete el pasaje. Léete el capítulo. Vamos a buscar referencias que hablen de lo mismo para poder hacer una exégesis. Amén. Porque si no, imagínate que un día te sale: Judas se ahorcó. Hermano. Amén. Entonces vamos a desmitificar, porque aquí a muchos le dijeron que no estaba bien hablar en lenguas en la congregación. De hecho, mucha gente se va ofendida de congregaciones y dicen: es que aquí hablan en lenguas, eso está mal. Porque malinterpretan lo que dice 1 Corintios 12, 13 y 14. Y hay gente que dice: es que no está bien que busquen los dones, porque 1 Corintios 12 y 13 dice que es mejor buscar el amor. Agárrate. Amén. Primero, lo que tienes que entender es que el enemigo, lo que no puede destruir, lo va a intentar diluir. Entonces usa varias triquiñuelas para engañar al pueblo de Dios y que no se muevan en poder. Una de esas triquiñuelas es que le hace creer a la gente que es una u otra, que es mutuamente excluyente. Un ejemplo de esto: he visto muchos cristianos que ponen en Facebook: la iglesia, si es mejor ayudar al pobre y al desamparado. Y un montón de cristianos ponen... Es una mentira del diablo. ¿Por qué una u otra? Tienes que hacer las dos. Tienes que ir a la congregación, porque la Biblia dice: no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, y ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero. Tienes que hacer las dos. O mucha gente que pone: ay, ¿para qué predicar? ¿Que no es mejor dar el ejemplo y ser una buena persona? Otra mentira del diablo. Tienes que hacer las dos. Tienes que predicar, porque Jesús lo mandó. Por tanto, ir y predicar este evangelio a todas las naciones de la tierra. Y también tienes que dar testimonio, o sea, tienes que hacer los dos. Y esa es una artimaña que usa mucho el enemigo para confundir a la gente y ponerte a escoger uno u otro. Pues tienen que ser los dos. Y esta artimaña ya la usaban los fariseos. ¿Quieren saber cómo? Un día el Señor Jesús los confronta y les dice: ¿por qué ustedes con sus tradiciones de hombres quieren anular la ley de Dios? ¿Pero por qué dices eso? Le dicen los fariseos, los religiosos. Porque con su tradición ustedes dicen, la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Y con su tradición ustedes dicen que si van al templo y dejan ahí la ofrenda, le pueden decir a sus padres: ah, lo que era para ti ya lo di a Dios, entonces estoy libre. Y dice el Señor Jesús: y por su tradición invalidan la ley de Dios y hacen que el pueblo tropiece. ¿Qué se tiene que hacer? Las dos. Honrar a Dios sobre todas las cosas, pero también honrar al padre y madre. Entonces, quiero que estés avispa. Dile al de lado: avispa. No caigas en esas mentiras. No es uno u otro. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por eso mucha gente no fluye en dones, porque han caído en este engaño y dicen: es que Pablo dice que el amor, entonces yo no busco dones porque es el amor. Vamos a ver qué dice. Sigue, habla el lenguaje de Dios. Dice: vamos a empezar a poner soporte bíblico.
Primero está hablando el Señor Jesús en Marcos 16 del 17 al 20. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? De acuerdo a lo que dijo Jesucristo. No ningún hombre, no ninguna denominación. Esto es lo que dice Jesucristo. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, una de las señales de que tú crees en Jesucristo, ¿qué es? Que hables en lenguas. Pastor, pero es que eso era antes. Eso nada más fue para los apóstoles y de ahí ya paró. Ajá. Y entonces, ¿por qué les dice a los apóstoles: vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de todas las cosas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, si tú crees en Jesús, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo, estas señales te tienen que seguir. Tienes que manifestar estas señales. Y una de esas es hablar nuevas lenguas. Y te digo algo tremendo. De acuerdo a los dones que habla la palabra de Dios en Primera de Corintios, te habla de 9 dones del Espíritu Santo. Te habla de los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Hijo y las operaciones del Padre. Ahora, de esos 9 dones, 8 ya se manifestaban en el Antiguo Testamento. Profecía, milagros, sanidades, ya se manifestaban. Pero lo que agrega Dios con la venida del Espíritu Santo para dar señal del nuevo pacto es lenguas e interpretación de lenguas. Tú puedes ver que el rey David profetizaba, pero no hablaba lenguas. Tú puedes ver que el profeta Elías hizo milagros, Eliseo hizo milagros, pero no hablaba lenguas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el sello. Libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, se cumple la profecía del profeta Joel, y el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne, y hay un sello, y la señal de ese sello, ¿qué fue? Lenguas repartidas como de fuego. Es el sello. Luego dice la Biblia que las lenguas es señal a los incrédulos. Amén. Entonces, o le haces caso a la denominación o al pastor no sé qué, o le haces caso a Jesucristo. Ya párale. Hay muchos que dicen: es que el pastor tal, el apóstol tal. Pues yo te voy a decir algo: nadie, ningún siervo es más que su Señor, ni ningún discípulo es más que su maestro. Amén. Seguimos. Y luego vemos en Hechos, la gente puede decir en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo reparte lenguas como de fuego, me van a decir: sí, pero eran lenguas humanas, no angélicas, porque dice que había partos, medos, elamitas, y todos los oían en su propio idioma, porque hay lenguas humanas y angélicas. Corintios habla de diversos géneros de lenguas. Amén. Pero entonces yo te voy a contestar: sí, lenguas humanas ahí, pero en Hechos 19:6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Una de las señales de que alguien es lleno del Espíritu Santo es que hablan en lenguas y profetizan.
Amén. Siguiente. A ver, luego sacan de contexto las palabras del apóstol Pablo. No, es que el apóstol Pablo dijo que busquemos un camino más excelente. A ver, el mismo apóstol Pablo habla en 1 de Corintios 12:1. No quiero, hermanos. ¿Quién de aquí es hermano? Levante la mano. ¿Quién de aquí es hermano? Levante la mano. O hermana. Ok, a eso te dice el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiere que los ignores. No quiere. ¿Y qué han enseñado en muchos lados? No, eso era antes, ignóralos. Pues. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Siguiente. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dada por el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da las lenguas? ¿Quién da las lenguas? Y si los dones solo fueron para los apóstoles, ¿para qué el apóstol Pablo hizo una carta para la iglesia de Corinto donde no había apóstoles, porque los apóstoles estaban en Jerusalén? Ahora, ¿quién da las lenguas? ¿Para qué las da? ¿Para qué? Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es para provecho? Para beneficio, para edificación. Ahora, a ver, si tú le das algo a una persona, ¿es para que lo use o para que no lo use? De ahí nos vamos a la parábola de los talentos. A uno le fue dado 1, 2, 5 talentos. ¿Qué dice la Biblia? Que de todo aquello que se nos fue dado, rendiremos cuentas. Y alguien dirá, sí, pastor, pero talento se refería a la moneda. Sí, talento es algo valioso que fue recibido, que fue dado, delegado de parte del rey. Entonces, de todo lo que se te fue dado, rendirás cuentas. Los dones son regalos, son herramientas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ven, Belecita. Rápidamente, hija, rápidamente, porque ya me extendí. ¿Sabes cortar el cabello? Sí. ¿Bien? Sí. ¿O más o menos? Bien. Listo. Vente. ¿Viste un greñudo? No, tú estás recién cortado. Ahora todos vienen peluqueados. Ni modo, vente. Córtaselo, dame un moicano, hija. Dale, córtaselo. No puedo. No digo que lo sabía cortar. Córtaselo, hija, órale. Órale, ya, no nos hagas bromas. Córtaselo.
Ahorita no puedo. ¿Por qué? No tengo mis herramientas. Dice, aunque lo sé hacer, no tengo herramientas. ¿Qué herramientas necesitas? Mi máquina, mis tijeras, navaja por ahí. Necesita herramientas para poder ejercer la función. Aunque sabe cómo hacerlo, porque ha leído el manual, necesita herramientas para ejercer la función. Esos son los dones. Los dones son regalos, herramientas que el Espíritu Santo te da como iglesia para que ejerzas la asignación y la función. Amén. Por eso la Biblia dice, no quiero que ignores los dones. Son herramientas, regalos que el Espíritu Santo te da. ¿Para qué? Para provecho. Pero si hoy en día andan todos greñudos, es porque llega el Espíritu Santo y te dice, ten las herramientas. Tú di, no, gracias. No, gracias. Eso era antes. Eso era antes. Si no tienes los dones y herramientas, ¿cómo vas a poder ejercer la función? Por eso la Biblia dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. Y dice, quien da los dones es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. ¿Para qué te los da? Para que los uses. Y de eso que te dio, parábola de los talentos, vas a rendir cuentas. Por eso gente que me dice, recibí lenguas, ¿qué hago? Pues entrena, practica, desarrolla, potencializa el don, aviva el fuego del don que fue puesto en ti por medio de la imposición de manos. Siguiente. Sí, pastor, pero el mismo apóstol Pablo dice, pastor, que no, los dones no son importantes, es el amor, pastor. A ver, vamos a la Biblia. Primera de Corintios 12:31, y ahí termina ese capítulo y pasamos inmediatamente al 13:1. ¿Qué dice? Procurad pues los dones mejores. ¿Qué dice? Procura los dones mejores. Procura los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Procura los dones y procura el amor. Procura ambos. Tienes que fluir en dones, pero también ser regido por el amor. En ningún momento el apóstol Pablo te dice, sí, todo lo que dije, olvídalo. No lo busques, busca solo el amor. ¿Dónde dice eso? Dice, procura pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino más excelente, y habla del amor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Se acuerdan de la mentira del diablo, del mutuamente excluyente? Eso es lo que se ha metido a la iglesia. No, es que no busquen los dones, Luis, solo busca el amor, lo dijo Pablo. Pablo no dijo eso. Procura los dones y busca el camino excelente. Tienes que tener ambos. 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 Siguiente. Primera de Corintios 14, del 1 al 33. Esto va a estar bueno. Espíritu Santo, ayúdame. De este pasaje muchos se agarran para decir, es que pastor, no hay que hablar en lenguas porque Pablo dice. Vamos a analizarlo. Amén. Primera de Corintios 14, del 1 al 33. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. A ver, otra vez. Por si no había quedado claro en el pasaje anterior, aquí Pablo lo repite. Entonces, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué dice? Sigue el amor y procura los dones espirituales. ¿Qué dice? Sigue el amor y procura. No dice sigue el amor o. No, dice y. O sea, ambos. Amén. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Pausa. A ver, tenemos que entender el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo en Primera de Corintios. De entrada, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de Corinto. Le está hablando a la iglesia. ¿Amén? Ok. Después, el apóstol Pablo está diciendo, mira, existe diversidad de dones, ministerios y operaciones. Todos los da Dios para provecho. ¿Amén? Y luego dice, y Pablo le está hablando a la iglesia que tienen que procurar que la iglesia sea exhortada, consolada y edificada. Por eso Pablo dice, busca aún la profecía, porque la profecía habla al pueblo, la profecía exhorta, edifica, consuela. Y dice el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla con los hombres, habla con Dios. ¿Sale? Ahora, ahí les va el secreto. Ven, Luis Libros. ¿Me amas? Sí. ¿De a de veras o hay dos? Sí, lo... ¿Harías algo por mí? Sí. Dame agua. Voy por ahí. O con lo que tienes, dame agua. No tengo. Con lo que tienes en tu mano, dame agua. ¿No que me amabas? Sí, pero no tengo. Que acabamos de aprender. No puedes dar lo que no tienes. Para edificar a la iglesia, primero tienes que ser edificado tú. Si tú no eres edificado, ¿cómo vas a edificar a otros? Primero tienes que ser edificado tú, y si eres edificado tú puedes edificar a otros. Pero si tú no eres edificado, ¿cómo vas a edificar a otros? Serás como un fariseo, ciego, guía de ciegos. La siguiente pregunta es, ¿y cómo me edifico? ¿Y cómo me edifico? Ahí está. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, porque no habla con los hombres, sino habla con Dios. Y si no hablas el lenguaje de Dios, y si no hablas con Dios, y si tú no eres edificado, ¿cómo pretendes edificar a otros? Eso es lo que ha pasado en muchos lados en este tiempo. Mucha gente que no está edificada quiere edificar a otros y solo los lastiman. Necesita ser edificado para edificar a otros. En términos bíblicos también, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Quien edifica la casa, el templo, es Jehová. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas habla con Dios. Para que tú edifiques a otros a través de profecía, a través de doctrina, de enseñanza, para poder exhortar, consolar, edificar, tienes que ser edificado, brother. ¿Por qué el chamuco está tan empeñado en que no se hablen lenguas? Porque no quiere que seas edificado. Porque si no eres edificado, no vas a edificar a otros. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Que no hablen en lenguas? No. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahí, pausa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? A ver, es bueno que tú seas edificado. Es bueno que hables con Dios. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Dice, pero mayor es el que profetiza, porque el apóstol Pablo está cuidando que la iglesia sea edificada. Dice, mayor, porque así sirves al pueblo. Porque el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor sirva a los demás. Entonces dice el apóstol Pablo, habla en lenguas, pero también profetiza para que exhortes, consueles. ¿Y cuál es la palabra profética más segura de acuerdo a Pedro? La palabra escrita.
poniendo para que la iglesia reciba edificación. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros en lenguas, hablando en lenguas, siguiente, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra de bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. El ejemplo que poníamos al principio. O sea, ninguna palabra carece de significado, pero el receptor tiene que entender, tiene que codificar para que entienda el mensaje. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está bien que ores en lenguas, pero tiene que ser en orden. Más adelante lo vamos a ver. Un decir, cuando yo estoy buscando a Dios, estoy en la adoración, yo hablo en lenguas. Yo no les estoy hablando a ustedes, yo estoy hablando con Dios, porque necesito ser edificado en el templo, en mi casa y en todos lados, para poder edificar a otros. Pero imagínate que en lugar de darles la enseñanza, en lugar de enseñarles la palabra, empezara yo, nadie me va a entender. O sea, hay un tiempo para todo. Tiempo de siembra, de cosecha, de reír, de llorar. Hay un tiempo para todo. Por eso aquí, todo el tiempo, hablamos en lenguas. ¿En qué tiempos? En tiempos de adoración, en tiempos de alabanza, en tiempos de intimidad con Él. Pero la enseñanza la damos en lenguaje entendible. Cuando profetizamos en lenguaje entendible, y si profetizamos en lenguas, ya tenemos 3 intérpretes, gracias a Dios. A ver, intérprete, ven, se te profetiza en lenguas y se interpretan las lenguas. Amén. Amén. Siguiente. ¿Es esa isla? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? ¿Qué es edificación? Construcción. Construir la iglesia. La iglesia, el edificio, no, la iglesia somos nosotros. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Aquí ya hay 3 intérpretes, gracias a Dios. Y hay una que el viernes me dijo, pastor, me explotó la cabeza y empecé a entender todas las lenguas. Vamos a empezar a desarrollarla, a ver si es la 4ª. Amén. Si ya tienes lenguas y no tienes interpretación, pídela. Y Dios en su misericordia te la puede dar. Él es soberano. Amén. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo que la pastora nos explicaba el viernes. Cuando hablas en lenguas, oras en lenguas, quien está orando es el espíritu. El espíritu. De hecho, hablaba de la universidad. ¿Cuál fue, pastora? Creo que era Pensilvania. Ahorita les confirmo. Hicieron una tomografía a unos evangélicos. En la tomografía te inyectan un líquido florentoso y brillan las partes del cerebro con ciertos estímulos. Y se dieron cuenta que cuando hablaban el lenguaje normal, se encendía la parte del lóbulo frontal derecho, que es la que está asociada con el lenguaje. O sea, ¿cómo funciona la tomografía? Cuando activas esa parte del cerebro, ese líquido que te pusieron se activa y sale en la resonancia. ¿Sale? Pero cuando hablaban en lenguas, se apagaba el lóbulo frontal y decían los investigadores, ¿qué pasa? ¿Por qué se apaga? Porque las lenguas angélicas salen del espíritu, no de la mente. Amén.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Mi espíritu ora. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. ¡Ahí! ¡Pausa! ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que no ores en el espíritu? ¿Qué? Hay mucha gente que dice, ya dijo Pablo que no ores en el espíritu, ores en el entendimiento. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme a leer. ¿Qué dice Pablo? Las dos. Ora con el espíritu y también con el entendimiento. Las dos. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo diré amén a tu acción de gracias? Pues no sabe qué has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, está diciendo nuevamente, ora en el espíritu, pero con el entendimiento. Porque si aquel sobre el cual estás declarando la palabra, él tiene que tener un acto espiritual de decir sí y amén. Porque las promesas de Dios se reciben en el sí y en el amén. Amén. Siguiente. Hay gente que ha escuchado que dice, ya ves que el apóstol Pablo estaba contra las lenguas. Él no hablaba en lenguas. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Está hablando el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Quién hablaba en lenguas más que todos? Pero el apóstol Pablo no hablaba en lenguas. ¿Quién hablaba más que todos? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y no solo en la intimidad, en todo tiempo era edificado. Pero en la iglesia prefería ¿qué? Pues enseñar así. Porque imagínense que el mensaje y todos empezáramos a hablar en lenguas. ¿Quién sería enseñado? ¿Quién sería exhortado? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito. En la ley está escrito. ¿Qué decía la ley? Profecía del profeta Isaías. Ahorita la vamos a ver. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, haciendo referencia al libro del profeta Isaías, que tenía más de 700 años de cuando vino el Señor Jesús, que ya estaba profetizado que en otras lenguas hablaría el pueblo del Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿sigue Israel? Siguiente. Siguiente. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Aquí pausa, a ver. Ahí está, pastor. Jaque mate, pastor. Ahí dice Pablo que no tenemos que orar en lenguas en la iglesia. No, ¿qué está diciendo? Si entra algún incrédulo, ¿cómo va a entender si la doctrina, la enseñanza se da en lenguas? ¿Cómo será convencido? ¿Cómo será redarguido? Si le vas a profetizar a alguien, tiene que ser en un lenguaje que él entienda.
El sentido de esta epístola no es de prohibición, es de orden. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué salmo? Cántico. Cántico que alaba a Dios. Por eso, hermanos, ya párenle. Muchas veces la pastora dice, deja que salga el salmo, deja que salga el cántico. Y no dejan. Hay una hermana por ahí que ya está dejando que salga, pero los demás no dejan que salga el cántico nuevo. Deja que salga. Si Dios te lo dio es para edificación, para provecho de la iglesia. Amén. Amén. Si tiene doctrina, ¿qué es doctrina? Enseñanza. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Cuando dice, no se haga esto o lo otro, dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hablen asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué está cuidando el apóstol Pablo? Que si yo voy a profetizar, pues no podemos estar profetizando 30 personas, hace un desorden. Dice, profetiza 1 o 2 y el otro calle. Si alguno está profetizando en lenguas, acuérdate, Pablo hace una división. Cuando estás en lenguas, edificándote por Dios, en privado, en tu tiempo con Dios, en tu adoración con Dios, en tu alabanza con Dios. Pero dice, si vas a hablar en lenguas, haya intérprete. O sea, cuando vas a profetizar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Por eso aquí, gracias a Dios, ya hay 3. Amén. Siguiente. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué está cuidando el apóstol Pablo? Que sea en orden. Aquí hay muchas personas que ya han tenido profecía, visiones, sueños. Lo hacemos en orden. Vienen con nosotros, nos dicen que soñaron, que recibieron. Y en su momento, si es de Dios, soltamos la palabra. ¿Sale? Porque el espíritu de profecía está sujeto al profeta. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí está. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias sean los santos. ¿Qué está cuidando Pablo? Que no se haga un relajo, que todo sea en orden, que no haya confusión, que si Dios va a soltar una palabra, sea clara, que la iglesia sea edificada. En ningún momento está diciendo que no hables en lenguas. En ningún momento está diciendo que no profetices en lenguas. Lo que está cuidando es que la iglesia sea edificada, que sea